Bueno, el personaje de Peacemaker es toda una paradoja moral. Dice que ama la paz tanto que mataría por ella. Entre los héroes y villanos del universo DC, pocos son tan contradictorios, violentos y humanos como Peacemaker. ¿Pero que tú no procuras la paz? Atesoro la paz en mi corazón. No importa cuántos hombres, mujeres y niños mate por ella. Y es que este hombre vive atrapado entre el trauma, la ideología y el deseo imposible de redención. Y en este video vamos a estar explorando quién es el autoproclamado pacificador. Aquí veremos los orígenes de Christopher Smith en los cómics y recorreremos toda su trayectoria hasta llegar a su versión moderna en el DCU de James Gunn. Y sin mucho más preámbulo, bienvenidos linternas y metomanos al canal del Body Knight y abróchese los cinturones porque vamos a ir comenzando. Ponme intro. Peacemaker apareció por primera vez en Fighting 5 número 40 en 1966, publicado por la editorial Charlton Comics. El origen de este personaje es bastante interesante, pues Christopher Smith es un diplomático y soldado que se obsesionó con lograr la paz mundial, pero a cualquier costo. Su lema dice de la siguiente forma: amo la paz con todo mi corazón, no me importa cuántos hombres, mujeres y niños tenga que matar para conseguirla. Lo que para muchos lo consideran como una paradoja moral. Pero esta paradoja tiene una explicación, y es que en el primer volumen de Peacemaker descubrimos que Christopher Smith desarrolló un trauma en la guerra y esto generó una obsesión enfermiza por la paz. Aquí descubrimos que Peacemaker es un héroe trágico con una actitud recta con la que muchos no pudieron empatizar. Y esta fue una de las razones por las que este personaje tuvo apenas 5 números en su serie de cómic y desde ese entonces desapareció de las páginas de aquel tiempo. Ahora, como dije, Peacemaker pertenecía a Charlton Comics. Esta compañía contaba con personajes como Blue Beetle, Captain Atom, Nightshade, The Question y otros más. Pero en 1983, DC Comics adquirió la editorial y junto con ella todos los derechos de sus personajes. Inicialmente, Alan Moore tenía la idea de usar a los personajes de Charlton Comics para una historia específica, una que eventualmente sería conocida como Watchmen, pero hablaremos de ello más adelante. Por otro lado, DC Comics comenzó a incluir oficialmente a Peacemaker y los personajes de Charlton Comics en la continuidad de DC como miembros de la Tierra 4 en la historia de la Crisis en Tierras Infinitas. Pero debido a los eventos que ocurren en esta historia, todos estos personajes son incorporados en la Tierra Nueva. Y Peacemaker tiene un cómic con su nombre de 4 números que expanden más su historia de origen. Y luego lo veríamos en otros títulos como Vigilante, La Directiva Janus y Eclipso. Pero en resumen, el padre de Christopher era un señor conocido como Wolfgang Schmidt, y este era de Austria. No obstante, Christopher también pasó parte de su infancia en la tierra natal de su padre, pero luego de un tiempo se revela que Wolfgang fue un oficial nazi responsable de muchas atrocidades en la Segunda Guerra Mundial. Y este, con la presión que tuvo, se autoeliminó en frente de su hijo cuando apenas Christopher Smith tenía 5 años. Esa es una historia de origen brutal. Entonces la madre de Christopher se lo lleva a los Estados Unidos y le cambia el apellido a Smith. Pero el trauma de la separación de su entorno familiar, sumado a la repentina pérdida de su padre, tuvo un efecto inmediato y muy profundo en el niño Christopher. De hecho, un psicólogo observó que el trauma de Christopher era tan severo que no permitía a Christopher involucrarse con otros y se disociaba con su entorno. Con el tiempo, Christopher crece odiando la violencia, pero a su vez comienza a desarrollar una psicosis en donde podía escuchar la voz de su padre en su cabeza y este se pasaba burlándose de él. Luego Christopher se enlistó en el ejército para participar en la guerra de Vietnam y allá su trauma se apodera tanto de él que su padre lo termina convenciendo de asesinar a 34 personas inocentes, entre ellos hombres, mujeres y niños. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! ¡No te mereces el respeto! Entonces Christopher fue sentenciado a 20 años en prisión, pero no pasó mucho tiempo cuando el gobierno le ofreció su libertad a cambio de unirse a un proyecto conocido como el Proyecto Peacemaker, el cual trataba de una fuerza policíaca secreta encargada de combatir con el terrorismo. Christopher obviamente aceptó y entrenó para volverse un oficial élite. Sin embargo, el proyecto se cerró, pero liberaron a Christopher como quiera. Entonces Christopher con el tiempo fundó el Instituto Pax en Ginebra,
el cual era una organización benéfica dedicada a ayudar a las víctimas de la guerra. Y luego inició su propia versión del proyecto Peacemaker, y su deseo era alcanzar la paz de dos maneras. La primera era como civil en la organización benéfica, y la segunda era como el héroe enmascarado Peacemaker, y este sería eventualmente conocido como un hombre militar élite con armas de alta tecnología. Y por un tiempo le fue bien, pero el espíritu de su padre lo acosaba constantemente para que se volviera cada vez más extremista. De esta forma su enfermedad mental comenzó a empeorar, pues creía que las almas de aquellos a quienes no podía salvar vivían en su casco. Después de un tiempo se une a una agencia estadounidense y cuando tenía misiones le iba bastante bien, pero cuando estaba completamente inactivo, su trauma empeoraba y llegó el punto en donde comenzó a inventarse enemigos y comenzaba a perseguir con obstinación a gente inocente. Entre ellos se encontraba el mismo Dave Weston, el cual era el tercer vigilante, y este murió a manos de Peacemaker. Entonces Peacemaker es llevado a terapia y es aquí donde logran estabilizarlo. Así luego Peacemaker se une a Checkmate y luego de un tiempo al grupo conocido como Shadow Fighters, el cual fue fundado por Amanda Waller para detener a Eclipso de controlar una nación en Sudamérica. Y es aquí en donde Peacemaker muere estrellando un helicóptero para detener a sus enemigos. Y luego no sabríamos mucho de él, hasta que fue traído a la vida nuevamente más o menos en 1999. Y luego este tendría pequeñas apariciones en los cómics, pero el más que resalta es uno de Blue Beetle en el 2006. Ahora, como se darán cuenta, Peacemaker estaba destinado a fracasar, no solo en cuestión de su narrativa individual, sino como personaje de cómic, pues cuando estuvo en Charlton Comics tuvo dos apariciones en Fighting 5, una serie de 5 números antes de que DC comprara Charlton, y apenas 4 números en solitario con DC Comics, para luego ser incluido como personaje de relleno hasta su muerte. Y esto en parte enfureció a Alan Moore, pues como mencioné previamente, el legendario Alan Moore tenía la idea de utilizar los personajes de Charlton Comics para la historia de Watchmen, pero DC Comics le prohibió usarlos porque Alan Moore tenía planificado matar a varios personajes de manera definitiva, entre ellos el mismo Peacemaker. ¡Va a ser una masacre! ¡Los voy a partir en dos! Entonces DC le sugiere a Alan que cree sus propios personajes originales aunque estén inspirados en los de Charlton Comics, para así contar su historia. Entonces Alan Moore solo tomó la personalidad y concepto de esos personajes y creó los suyos con sus características llevadas bastante al extremo. En cuanto a la personalidad, ideología y profundidad de cada uno de estos personajes, Peacemaker sería la inspiración para The Comedian, Blue Beetle para Night Owl, The Question sería Rorschach, Captain Atom sería la inspiración para el Dr. Manhattan, Thunderbolt sería la inspiración de Ozymandias y Nightshade la de Silk Spectre. Lo irónico es que de todos esos personajes, todos los de Watchmen brillaron, mientras los que DC incorporó a su continuidad, solo 3 de ellos les fue bien: Blue Beetle, The Question y Captain Atom. Esto más algunas jugadas fuertes de DC hicieron que Alan Moore se exiliara del mundo de los cómics. Lo interesante es que si Alan hubiera utilizado a los personajes de Charlton para su historia, el personaje de Peacemaker hubiera sido mucho más olvidado, y es que el rol que le tocaba a Peacemaker en esta historia era sencillamente morir al principio de la historia, tal y como lo vemos reflejado con The Comedian en la historia de Watchmen. Pero finalmente no pasó. De igual forma, Peacemaker parecía que no existía en DC Comics y solo aparecía para rellenar algunos paneles. Pero todo esto cambia cuando James Gunn lo quiso meter a la película de The Suicide Squad, justamente de relleno. Para esta película Warner le dio total libertad creativa a James Gunn, pero Don Pistolas eligió personajes poco conocidos porque quería que el público no supiera quién iba a sobrevivir al final de la película, devolviéndole ese misterio a una franquicia que de cierta forma se había vuelto predecible. Así James Gunn terminó eligiendo a Bloodsport, King Shark, Polka Dot Man, Ratcatcher 2 y por supuesto Peacemaker. Sabemos que James Gunn consideró a Dave Bautista para el papel del pacificador, pero como Bautista estaba ocupado haciendo otra película, no pudo involucrarse. Y esta vez sí es culpa de Zack Snyder.
Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Flash. Claro, porque la película que estaba haciendo Dave Bautista era de Zack Snyder, Army of the Dead. Pero bueno, James Gunn eligió finalmente a John Cena como Peacemaker y personalmente creo que ha sido la mejor decisión que ha tomado. Sí te creo, hijo. Ahora, la película tuvo varios antagonistas, entre ellos está Silvio Luna, Mateo Suárez, el Tinker de Gaius Greaves, Starro y para sorpresa de todos, el mismo Peacemaker. Y este no es que era un personaje completamente malvado ni nada por el estilo, sencillamente era la fuerza oponente a Rick Flag Jr., pues este estaba siguiendo las órdenes de Amanda Waller de proteger la información que Rick Flag Jr. quería publicar, todo para salvar a la nación norteamericana. Y madre mía, qué narrativa tan espectacular. Efectivamente, la película se estrenó en agosto de 2021 y no fue un éxito en taquilla por la pandemia, pero la crítica y el público la adoraron. Lo interesante es que el personaje era ridículo pero complejo. Alguien que decía creer en la paz, pero la buscaba con violencia extrema. Y aunque tuvo poco desarrollo en la película, definitivamente Peacemaker resultó ser completamente entrañable. Ahora, con el auge de esta película, DC relanzó a Peacemaker con un enfoque que mezcla el humor y la oscuridad en el cómic de Suicide Squad volumen 7. Y vemos que este enfoque vino para quedarse, pues James Gunn escribió por diversión una serie entera sobre Peacemaker sin que nadie se lo pidiera. Y como Warner estaba buscando proyectitos para la plataforma de HBO Max, pues le dieron rápidamente luz verde al proyecto. De esta forma llegó la serie de Peacemaker y esta fue estrenada en enero de 2022 y definitivamente fue todo un éxito. Nada más. Definitivamente la crítica y el público amaron esta serie, destacando la actuación de John Cena y la icónica intro con la canción Do You Wanna Taste It. Aquí James Gunn también aprovechó para incluir personajes poco conocidos como Judo Master y Vigilante. Lo que me resulta fascinante es que James Gunn relata la historia de Peacemaker como una persona rota, llena de traumas. Pero no son los mismos traumas que vimos en los cómics. Acá Peacemaker es abusado física y verbalmente por su padre, el cual es una persona que discrimina en contra de todas las otras razas. Que eres un racista. También vemos que Chris carga con la muerte de su hermano por las irresponsabilidades de su padre. Y esta muerte define a Chris como alguien con un trauma gigantesco que no puede procesar de manera sana su culpa. Y esto lo lleva a una necesidad constante de aprobación, ya sea por parte de su padre o por cualquier otro medio. Salvo Vigilante, que eso es un punto aparte. Y es que Vigilante está cucu, pero lo hermoso es que James Gunn se encargó de utilizar ese trauma para comenzar un arco de redención con Peacemaker. Y esto lo comenzamos a ver cuando Chris recibe la misión de asesinar a toda una familia, incluido niños, porque supuestamente son mariposas. Si bien vimos que en The Suicide Squad Peacemaker decía que mataría a niños por la paz, acá vemos que luego de tantas cosas Peacemaker ya no puede hacerlo. Y es en este punto que la serie comienza a volverse más interesante de lo que ya era, porque descubrimos que su obsesión por la paz es sencillamente una excusa para huir de sus traumas. Y debo decir que la escritura de James Gunn con esta serie, tanto en la primera temporada como en la segunda, está en la madre. Eso sí, con la salida de esta serie vemos que Peacemaker vuelve a ser protagonista en un título de cómic y este sería nombrado Peacemaker Disturbing the Peace, aunque solo tiene un número, por Dios. Eso sí, en 2023 sale el cómic de Peacemaker Tries Hard y aquí lo vemos rescatando un perro, el cual eventualmente lo llama Bruce Wayne, y este continúa con el humor absurdo y oscuro. Lo increíble es que en esta segunda temporada de Peacemaker vemos que aún Chris es una persona imperfecta y llena de conflictos, que aún comete errores y esos errores tienen consecuencias enormes, pero entendemos dónde se origina ese dolor y ese trauma, a lo que me lleva a lo siguiente. Peacemaker es una paradoja moral y una contradicción por el trauma que sufrió de niño. Es un hombre marcado por la culpa, criado por un padre que tiene ideologías incorrectas, y la raíz de su mentalidad frágil lo lleva a cuestionar muchas cosas que para otros es sencillamente lógico. Pero Peacemaker definitivamente es el reflejo de una parte de la sociedad moderna. Es una figura imperfecta, trágica, compleja y humana, que representa la distorsión del patriotismo y el costo psicológico de la guerra, pero todo a raíz de un trauma que tuvo en la infancia. Por lo que Peacemaker es la perfecta representación de una persona cargada por los traumas del pasado.
pero con él veo una enseñanza hermosa, en especial en esta nueva temporada. Una enseñanza para todas esas personas que viven con el trauma, ya sea de la guerra, de una infancia difícil o de alguna otra circunstancia. Y es que Peacemaker busca una redención definitiva no solo para superar los traumas de su pasado, ni sus miedos o imperfecciones. Peacemaker busca una redención para poder vivir una vida que todos merecemos, una vida tranquila, llena de amor y de paz. Y bueno, este es el último video antes de que estrene el último episodio de Peacemaker. Espero que les haya gustado. Y si quieren que haga alguna historia mítica de cualquier otro personaje, me lo deja saber en los comentarios. Agradecido por el apoyo de todos ustedes. Y vayan preparándose porque vienen nuevos videitos en el canal. Pero bueno, eso es todo por hoy y arriba la paz.